Bueno, ¿cuál sería el siguiente cuento que quieren leer de Hudson? O, Habíamos dicho que Quiroga. Ah, Quiroga, ok. El Qui- espectro de Quiroga. Quiroga y luego Hudson. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a pasar con este escritor uruguayo que ya hemos leído anteriormente, El almohadón de plumas, también La gallina degollada, y bueno, ahora vamos a pasar a este excelente cuento llamado El espectro. ¿Alguien quiere hablar un poco de Horacio de Quiroga? Ya hemos hablado anteriormente de él, pero bueno, siempre su historia es un poco dramática, trágica, pero a la vez interesante. Ernesto. Pues bueno, ya lo sabemos, es considerado uno de los más grandes exponentes del cuento en América Latina. A él se le comparó incluso con Edgar Allan Poe. Él es de estos literatos que vivieron en esa bisagra de entre el 19 y el 20, ¿no? Entonces hay que leerlo de esa forma, no hay que esperar algo moderno como de los 40 para acá, sino algo decimonónico más bien, que fue donde él se formó. Es muy interesante la historia de Quiroga y muy siniestra, muy oscura. A mí es uno de los escritores que me deja lleno de dudas porque, pues como ustedes saben, él no vivió en una familia acomodada, él tenía que ganarse la vida, ¿no? Entonces, viajó a París y le pasaron cosas en París muy raras, regresó cambiado, regresó mal, y de repente mató a su amigo y se escapó a Argentina y escribió un libro que se llama El crimen del otro. O sea, ¿qué onda con este cuate de Quiroga? Tiene una historia muy extraña. Después se fue al Alto Paraguay, compró tierras allá, se recluyó en la selva, de ahí vienen sus famosos cuentos de la selva, que obviamente es una influencia de Kipling. Eh, y tiene cosas muy extrañas. Por ejemplo, le gustaban las niñas, por decirlo de alguna forma. Las dos mujeres con las que se casó eran muy jóvenes. La primera se suicidó en el Alto Paraguay, tomándose esta cosa que le echan a las fotografías, porque Quiroga era fotógrafo también. No aguantó la vida con Quiroga, quién sabe qué diablos tanto pasó ahí, y la mujer se mató. Este cuate la cuidó 7 días ahí hasta que la mujer de una manera espantosa fue muriendo hasta que por fin se fue, ¿no? Después, Quiroga tuvo 2 hijos con ella y está muy cabrón porque cuando muere Quiroga a los años, los hijos se suicidan los dos. O sea, ¿quién sabe qué onda con este cuate? Bueno, la segunda mujer con la que se casó era compañera de escuela de su hija, para que se imaginen nada más. Los papás siempre pues no les gustaba esa idea, ¿no? Entonces, estamos hablando de un personaje, a mí me parece un personaje oscuro, muy complejo y que escribió cosas muy interesantes. Tiene muchísima obra y ya nada más para acabar, quiero decirles que también su padre de Quiroga se suicidó. Su padre adoptivo también se suicidó y Quiroga también se suicidó. Entonces es una cosa ahí tremenda, siniestra. Y nada más para terminar, quisiera decir que una parte de su vida que a mí me parece muy interesante es cuando estuvo recluido en un hospital porque dicen que él se dio cuenta que había una celda en donde tenían a alguien enterrado ahí, alguien que no lo dejaban ver a nadie, lo tenían recluido. Pues, ¿qué creen? Que era un tipo que tenía la enfermedad del hombre elefante y Quiroga se hizo amigo de él. Logró incluso que lo sacaran de la celda y se fuera a su habitación con él y se hicieron amigos y esa parte, esa atracción de Quiroga hacia lo siniestro, hacia lo bizarro, hacia lo chueco, se me hace muy interesante y obviamente se refleja en su obra y que su obra es pues muy grande. Yo eso es lo que podría decir de Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues entonces, ¿alguien quiere dar la sinopsis de Si este no se cuento? animan, perdón. Ok, está bien, chao. Ok, bueno, este cuento nos habla, ustedes me van a ayudar con los nombres, pero nos habla de un tipo que nos está contando como en primera persona, como él tiene un amigo que es actor, que se apellida Wisconsin o algo por el estilo, Wyoming. Y
y pues es su amigo y dice, pero no importa lo que pase entre esta mujer, que es la mujer de él y yo, porque nosotros ya estamos muertos. Y luego te empieza a narrar cómo él, él es como que un escritor y tiene este amigo que es un actor de cine, y este amigo va y le presenta a su esposa, de pronto, o sea, se casaron de la nada y le dice, no, pues te traigo aquí a mi esposa, abrázala, bésala y la vas a querer como si fuera tu hermana. Bueno, luego nos trasladamos a que estos tipos están filmando alguna escena de alguna película en el Canadá frío del invierno y están en una cabaña y allá están muy padres los tres, qué mal tercio, pero pues están pasándosela muy bien entre el invierno, ¿no? Regresan, me imagino que a Nueva York. No te dice exactamente qué ciudad regresan, pero pues el estreno es en Nueva York, así que me lo quiero imaginar que es ahí. Y el actor, el amigo de él, que te hace una comparación con un par de actores famosos, agarra una especie de pulmonía y muere. Y en su lecho de muerte le dice a nuestro protagonista, a nuestro narrador, de que cuídala a ella, y a ella le dice de que él te va a cuidar, él va a estar a cargo de ti, pues fallece. No sé por qué razones, y ahorita vamos a discutir esto, ellos vuelven a las 3 o 6 semanas a la cabaña fría allá en Canadá, y nuestro protagonista le declara su amor a ella, le dice, pues yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu esposo. Ella se enoja, le dice, ¿qué no ves que estamos pecando? ¿Qué te crees? Y lo corre básicamente, y él se va al frío del invierno. Está muy padre esta escena porque él se va como que enojado porque la mujer no le corresponde, la reciente viuda, y regresa y básicamente te planta como que, bueno, ok, ya me fui a enfriar, ya regresé, ya no hay ningún problema. Vuelven a Nueva York y es el estreno de esta película de este gran actor que no se logró mucho. Me imagino una especie de Marlon Brandon no muy bien logrado, un Joaquín Phoenix de los años 40. Y ellos van a la premier, se sientan en cierto palco y disfrutan la película, básicamente. Pero al regreso al apartamento o al hotel, él le vuelve a declarar su amor y ella le dice que no puede, ella no puede serle infiel, y él le dice casi que su infiel muerto, o sea, tienes que estar conmigo. Entonces, sin muchas escenas sexuales o nada por el estilo, nos damos cuenta de que básicamente estos dos se enganchan. Vuelven a ir, no sé por qué, me imagino que esta era una práctica común en esa época, que veías una película y ibas al día siguiente a volver a verla. Vuelven al siguiente día al palco, llegarán a otro palco y están viendo de nuevo la película, pero al tercero o cuarta vez que van, se dan cuenta que en la escena principal, que es la escena casi que de Oscar de esta película, el muerto, el amigo de ellos, los voltea a ver, saca un cuchillo y los amenaza, o sea, los amenaza de que pues me quitaste a mi mujer, y la mujer grita, se asusta, la gente los voltea a ver, casi que el cácaro para la proyección, y qué está pasando aquí, la gente los está viendo, él la saca y se va, y siguen su romance ahí en privado. Al día siguiente vuelven a ir a ver la película, pero en esta ocasión el protagonista se lleva una pistola. No sé qué iba a hacer con una pistola contra un fantasma, pero él se lleva su revólver, ¿no? Entonces están de nuevo ahí en el palco viendo la película, y cuando su amigo, al que él le quitó la esposa, su amigo muerto, viene a atacarlos, en una escena medio confusa, él saca su revólver, le va a disparar y dice, me di cuenta que me disparé en la cabeza y quedé colgando en el palco. Se ve que eran gente rica para pagar palcos todos los días. Dice que ahí lamentablemente la mujer muere a los varios días también, y ellos se convierten en una especie de fantasmas que andan penando por los teatros o por los cinemas de esa época, buscando una especie de conexión
porque hay una película que no se estrenó de este actor, que ellos esperan agarrar el estreno, porque están casi seguros que en algún momento en esta película él va a salir de nuevamente a enfrentarlos, y ellos van a usar esto para volver a la realidad o a la vida. Hay un pedazo muy padre que dice que la gente, ellos van a agarrar cualquier palco. Estoy sentado en cualquier palco, casi que soplándole a la gente en la nuca, y puede que se volteen y se rasquen la espalda, pero no nos van a notar porque nosotros estamos muertos, somos unos fantasmas. Muy padre la imagen que puso Ernesto, creo, o no sé si fuiste tú el que la compartiste, que está un palco y están como que dos fantasmas allí arriba. De hecho, esa imagen se hizo para ese cuento. Está muy interesante y pues básicamente esto es el cuento. Algo confuso, pero es la sinopsis. Yo nomás quisiera agregar 2 cosas rápido. Adelante. En el principio del cuento están los dos como fantasmas, y luego el fantasma nos empieza a contar la historia de los dos, de él y de Enid, que así se llamaba la esposa. Y la otra es de que después de que se muere el actor, que se llamaba Duncan Wyoming, algo así, básicamente dice que se quedan como dice que él aguantó 2 meses antes de declararse a ella, y al tercero lo hizo, y después volvió a esperar otros meses para volverle a decir. Y en la parte donde ellos van a ver la película, dice que la película la vieron muchas veces, y fue hasta ya casi la última, cuando el actor se sale de la pantalla y dice que viajaba por los rayos del proyector hacia ellos. Entonces esa imagen se me hizo muy, muy padre como para comentarla. Pero sí, o sea, básicamente en las escenas que estaban viendo la película de Wyoming, decía que la escena iba cambiando cada vez que ellos veían la película, de manera sutilmente diferente, hasta que ellos se dieron cuenta que los estaba viendo. Interesante, muy interesante, porque Quiroga fue de los primeros escritores en hacer reseñas de cine en América Latina. Eso es algo muy interesante. Para Quiroga fue importante el nuevo medio. No podemos discutir si lo usó o no para su obra, pero sí, yo creo que lo tenía muy presente. Ernesto quiere comentar algo. Pues sí, yo quisiera comentar sobre este relato, que bueno, siempre es un placer leer a Quiroga. Les digo, a mí me da esa impresión como cuando leemos a Poe. Realmente me da esa impresión con Quiroga. Entonces siempre es un agrado leer a Quiroga. Este cuento en especial, como bien dijo Chago, a veces parecería un poco confuso. Me gusta esta construcción del romanticismo a partir del cine. O sea, estas imágenes, estas estampas de todo lo que daba vueltas alrededor del cine en ese tiempo, porque en ese tiempo el cine pues tampoco tenía tanto tiempo de haber surgido, era todavía algo novedoso. Entonces me gusta cómo va construyendo alrededor del cine. Quiroga incluso, él, bueno, ya lo dijo Ramón, era un cinéfilo, y incluso él escribió guiones para películas, creo que nunca se filmaron, pero él conocía mucho de cine. De hecho, su primera esposa se suicidó con líquido del que usaba Quiroga para sus fotografías y para las cosas de cine que tenía. Me gusta mucho porque se nota, en mi opinión, se nota mucho la influencia pues, de los modernistas, que eran a los que seguía Quiroga, a Rubén Darío. También se nota mucho como la influencia de Baudelaire, me pareció, de Maupassant incluso. Esa forma de ir contando la historia. Y bueno, el relato es sobre uno de los grandes temas que él trabajó, que es interesante porque la obra de Quiroga tiene mucho que ver con su vida. Es una internalización de su vida, ¿no? Y entonces tiene que ver con este gran tabú que él vivió en su vida y que también lo puso mucho en su obra, que es el de los amores turbios, ¿no? Si se fijan, la historia es sobre un amor turbio, un amor que no debe ser, pero es. Y son exactamente los amores que tuvo Quiroga. Todos los amores que tuvo fueron prohibidos por las familias.
y estaban mal vistos por la sociedad. Estamos hablando de un autor que se atreve a escribir sobre cuestiones tabús en ese tiempo, y no solo las escribe, sino que también las vivió. Entonces, eso me parece, le da un insight al relato muy interesante, ¿no? Hay una estampa muy hermosa que yo quisiera citar, que me gustó mucho, de esa gran pluma que tenía Quiroga, ¿no? Dice: la cortina que separa la vida de la cortina que separa la vida de la muerte no se ha descorrido únicamente en su favor, y el camino está entreabierto. Entonces, ¿qué es lo que tiene Quiroga? Que nos regala estas estampas narrativas preciosas. Yo le quiero dar de una vez al cuento un 9, porque estoy de acuerdo con Santiago. Creo que es un poco confuso el cuento. O sea, sí hay veces en que uno como que se pierde un poquito y ya no sabe a dónde va. Entonces, ahí cierro mi comentario. Pues sí, es interesante esta idea de Ernesto de ver a Horacio Quiroga con la sensibilidad de una escritora como Edith Wharton, que también le preocupó mucho los amores prohibidos y las relaciones peligrosas que tenían que ocultarse. Edith Wharton en la sociedad neoyorquina de finales del 19, principios del 20, y Quiroga en su realidad pues casi coetánea de la de aquella que vivió Edith Wharton, pero en América Latina, con la diferencia de que Quiroga decide narrar estas tensiones sociales, amorosas y sexuales o eróticas en clave fantástica, y Edith Wharton decidió hacerlo en clave de realismo o costumbrismo o naturalismo, como quieran verlo. ¿Quién quiere comentar algo? Está Talamantes. Talamantes, dale. Sí, gracias. A mí me gustó mucho este cuento, o sea, la manera en que lo está narrando. Sí puede ser medio confuso un poco, pero a mí me pareció muy interesante y bastante lineal y bastante así de tragedia de película de la época. O sea, los amantes sufriendo primero porque está entre ellos el marido, y el marido que es el amigo del alma del protagonista, pero le dice que ame a su esposa como si fuera su hermana, y en su lecho de muerte casi le dice: no me prometas nada, no es necesario. O sea, fácilmente te imaginas la película ahí con el actor así en blanco y negro y con los bigotitos que usaban en la época, y la pantalla yendo a off y las letras blancas diciéndonos lo que está, el diálogo del personaje. Entonces está muy padre las imágenes de película que nos proyecta. Y a pesar de ser una historia de fantasmas, está esperanzadora en el sentido de que ellos dicen de que se van a quedar en el cine a seguir viendo la película, pero tienen una manera de cómo salir y cómo regresar otra vez al ciclo de la vida, donde se van a volver a encontrar y van a volver a ser los mismos amantes, porque el amor los va a reunir. Entonces está muy interesante la manera en que maneja todo ese sentido esperanzador que quizás el mismo Quiroga pues intentaba proyectarse ahí con sus cosas. Pero bueno, cada escritor le pone de lo suyo a los cuentos. Y sí me gustó, está muy padre, y le voy a poner un 9. Muchas gracias, Talamantes. Aquí mencionan Patricia K. Olivera. Se suicidó porque tenía cáncer, Quiroga. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera opinar acerca de este cuento? Aparte de Talamantes. Abraham. Bueno, yo también, ahora Quiroga lo leí muy chavito. Es un autor que me gusta mucho leer. Obviamente no es lo mismo los cuentos de la selva que cuentos de amor, locura y muerte. No he leído toda su obra, así que me dio mucho gusto descubrir este cuento. Qué buena recomendación. Me gustó mucho también cómo le da
apariencia de cuestión mágica o sea, como dice, era un fantasma eléctrico, ¿no? Era algo que existía ahí como que transferido de forma artificial. Y luego me preguntaba, ¿qué onda con ese placer masoquista de estar yendo y yendo y yendo a ver la película? De manera que cada vez que la veían, al llegar a la escena del sillón, donde él estaba herido de muerte en la película, la mirada cada vez se iba acercando más hacia donde ellos estuvieran. Entonces, ese tipo de escenas me gustó mucho. Se me hizo muy, vaya, una especie como de fantasmagoría o de cuestión sobrenatural, pero muy recreada con la tecnología. Sí reconozco que a ratos me perdí un poquito en la narración. Tampoco entiendo cómo una pistola te va a servir en contra de un fantasma. Ya hablaremos de eso más adelante. Y cómo llegas a equivocarte de manera que usando esa pistola en contra del fantasma, si es que entendí bien, te pegas un tiro. Entonces, bueno, me recordó un poco también a esta historia de Joe Hill, del fantasma del cinema. Qué interesante, ¿no? El cine nos muestra el eco que se repite y se repite de gente que ya murió, condenada a repetir las mismas acciones mientras la película sea proyectada o sea vista. Me gustó mucho esa visión. La historia de amor sórdido también me gustó. Yo esta historia le voy a poner un 8, nada más porque de repente me perdió un poquito, pero sí me gustó. Buena recomendación, muy disfrutable. Ok, muchas gracias. Chago. Pues ya para dar mi calificación, yo le voy a dar un 7. No, le voy a dar un 6. Me gusta mucho la literatura de Yossi Kurobe y creo que no alcanza cuentos que hemos discutido aquí como La gallina degollada o El almohadón de plumas. Horacio Quiroga tiene una maestría para escribir cuentos cortos. En un cuento corto te desarrolla principio, clímax y final, pero creo que este cuento está tan confuso que de verdad no me convenció. Hay un cuento que les recomiendo que es el de Las medias de los flamencos, que de verdad, o sea, es toda la estructura que debe tener un cuento, La abeja haragana, pero creo que este es uno de los cuentos que están más sobrevalorados de Horacio Quiroga. Recordemos, volviendo a La gallina degollada, como en casi las mismas palabras que tiene este cuento nos puede contar algo que pertenece a toda Latinoamérica. Me aburrió en ciertos momentos. Siento que es de esas que tenías una idea muy buena y no la supiste desarrollar. A él no le gustaba mucho este cuento, fue uno de los que metió en compendios que él escribía. Entonces, no creo que sea una de las maestrías, pero fue una buena discusión para nuestro círculo, porque sí hay terror, o sea, hay una especie, como dijo Abraham, un fantasma eléctrico o un fantasma de ondas que se traslada ahí por el cine. Pero no está bien logrado y deja muchos cabos sueltos. En mi opinión, merece un 6. Gracias, Chago. A ver, Ernesto iba a agregar algo más. Fíjate que concuerdo con Santiago totalmente, creo que tienes toda la razón. Yo no sabía eso, que era como un cuento menor. Sí se nota porque lo que sabemos de Quiroga es que él le ponía mucho énfasis a la técnica en la narrativa breve. Él la trabajaba mucho, pulía y pulía, entonces sí llama la atención. Como bien lo dijo Santiago, a mí me pasó exactamente lo mismo. Hay partes en las que uno se pierde un poquito. Sí, se nota que no es de lo mejor de Quiroga. Yo nada más quisiera agregar dos cosas que me parecen interesantes. La primera es que si les interesa Quiroga como personaje, les recomiendo mucho la obra de Laforge. Se llama
Introducción crítica a Horacio Quiroga, es un libro muy bonito sobre pues la figura y la literatura de Quiroga, ¿no? Y otra cosa, fíjense que Quiroga tenía un decálogo, el decálogo para ser el perfecto escritor, algo así se llamaba. Y me llama mucho la atención porque en uno de los puntos, dice que jamás se deben usar tantos adjetivos en una obra porque eso es lo peor que puedes hacer. Y entonces yo me imagino que le hubiera dicho eso al maestro Lovecraft para que el maestro Lovecraft lo odiara más. Yo no sé si se conocieron, yo no sé si se leyeron. Lo que sí sé es que me parece que murieron el mismo año incluso. O sea, eran de esa generación, eran dos escritores de esa generación. A diferencia del maestro Lovecraft, a Quiroga se le conoció más en su tiempo, aunque tampoco hizo mucho dinero con su obra, por lo menos no cuando estaba vivo, ¿no? Ernesto, antes de que termines, ¿podrías leer lo que menciona Carolina Urrego, por favor? Dice Carolina Urrego, Enid y yo ocupamos ahora, Enid es la chica del relato, Enid y yo ocupamos ahora en la niebla invisible de lo incorpóreo, el sitio privilegiado de acecho que fue toda la fuerza de Wyoming en el drama anterior. Ah, pues qué hermoso. Concuerdo contigo. Realmente yo creo que y meto mi cuchara como moderadora, pero realmente es un cuento que leerlo para los que nos gusta mucho la parte metafórica, cómo te va envolviendo en la culpa y en los celos y en este amor así como pasional, obsesivo, que lleva a la, podría decir, locura y muerte, ¿no? Como si fueran los cuentos de Quiroga, bueno. Y bueno, Héctor Muñoz González nos menciona la línea delgada entre la vida y la muerte. Pide mano. Ok, está bien, Héctor. Sí, bueno, eso es interesante porque si se fijan, ¿qué opinan o cómo harían esta comparativa entre el cuento cubano y este cuento, el de Quiroga? ¿Alguien quiere? Ah, Morgan. Ah, sí, yo pedía mano, no, Héctor, pero bueno. No, nada más quiero agregar que esto de volver al mismo sitio, he escuchado amigos que me cuentan, ¿no? Que, o sea, tengo mi pareja y volvemos a como reactuar la primera vez que se conocieron. Cosas que se me hacen muy extrañas y kinkies, pero bueno, cada quien. No king shame, como dicen. Así que está raro, me recordó eso cuando lo leí, pero como dijo Santiago, o sea, sí me perdió en partes, yo también le doy un 7. Ok, bueno, ¿alguien más que quiera hacer una opinión final antes de cerrar este cuento? ¿Nadie? Yo nada más quisiera recomendar que estaría padre que leyéramos alguna de sus novelas en el círculo. Ok, bueno, pues entonces en algún momento leeremos también novelas de Quiroga. Una pregunta, al final yo sí tuve una duda cuando menciona Duncan, creo que era Duncan, ¿verdad? Sí, o sea, como que, porque Duncan iba a ser como un remake o algo así de la película del Páramo, ¿se llamaba la película? Sí, Duncan, ¿verdad? Wyoming, el Páramo era la Ah, era el película que mismo. estaban viendo y la otra era en el más allá de no sé qué, que era la película que estaban esperando al final. Ah, ok, que era por eso se estaban quedando en el mismo sino. Sí, Sí, es que me imaginé que era otro actor. lo que pasa es que Duncan, Wyoming hizo 2 películas ya al final de su vida, que murió y no se habían estrenado. La que se estrenó inmediatamente fue la del Páramo, que fue cuando murieron esta pareja. Y después, más adelante, en teoría se iba a estrenar la otra, pero ellos no sabían si la iban a pasar en ese cine o no. Ok, lo interesante es que al igual que el otro cuento, esperaban una irrupción, ¿no? O sea, perder esa línea entre lo que era real y el mundo fantasmagórico, ¿no? Sí, básicamente lo que ellos querían era de que apareciera y en la línea donde se estuviera apareciendo ellos podían colarse otra vez al mundo de los vivos, como que regresar al ciclo de la vida y la muerte. Una pregunta, ¿qué opinan de esta escena? A mí me pareció muy interesante cuando el protagonista va
o le dispara a Duncan, o sea, la pantalla, porque pues está metiendo, está rompiendo, ¿no? O sea, como la cuarta pared. Y que al final la gente más bien percibe que él se estaba suicidando. Yo quisiera comentar sobre eso. Fíjate que esas escenas que tiene Quiroga, por ejemplo, esa que acabas de mencionar, pero tiene otras en otras de sus obras, que son escenas que tienen que ver con pistolas y con gente disparándole a gente y todo esto, me llama mucho la atención porque les voy a contar rápido una anécdota. Uno de los amigos de Quiroga, cuando Quiroga todavía estaba en Uruguay, Quiroga hizo un laboratorio experimental de narrativa, una cosa muy hermosa donde tenía muchos amigos que hacían cosas raras, ¿no? Uno de sus mejores amigos iba a participar en un duelo contra otro escritor, porque pues en ese tiempo así se arreglaban las cosas entre escritores, no como ahora que se hacen por Twitter, en ese tiempo se agarraban a balazos, ¿no? Entonces, Quiroga le ayudó a limpiar su pistola, y mientras la estaba limpiando, a Quiroga se le fue un tiro, le pegó en la boca a su amigo y lo mató. Por eso Quiroga huyó a Argentina, y por eso se terminó el laboratorio experimental. Entonces creo que eso, yo soy un mal pensado, entonces yo creo que Quiroga quería matarlo, pero soy un mal pensado, realmente no lo sabemos. Las autoridades hicieron una investigación y dijeron que sí había sido un accidente. Quiroga quedó muy marcado por ese evento y se retrata en muchos episodios de los que escribe. Incluso les digo, como les platiqué, tiene una novela que se llama El crimen del otro. Entonces, yo es lo que quisiera comentar, que es exactamente en esa escena, luego me recordó a esa parte de la vida de Quiroga, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera dar una opinión al respecto? Nada más quiero decir que siento que Quiroga se adelantó muchos años a la película esta de Gigante de James Dean, porque no recuerdo otro actor latinoamericano o americano que en los años 20, que fue cuando se escribió este cuento, mencione esta, que a mí se me hace bien interesante, este momento en que el actor principal, el que tiene más futuro, como James Dean o como River Phoenix en algún momento, mueren y se estrenan películas después de la muerte, que me imagino que esto ha de generar mucho dinero para las productoras. El actor ya murió y todavía te dejó un reel enorme de películas y se editan, pero siento que esto fue para mí la parte más interesante de este cuento. O sea, el actor ya está muerto. Estamos con este estreno que es la película, no me acuerdo la que mencionaste, Talamantes, pero todavía falta otra, y la película que más vendió de James Dean se llama Gigante, y fue creo que después de que había muerto James Dean. Ok, gracias, Chago. ¿Alguien más que quiera agregar algo antes de terminar con este cuento y ver la calificación? Pues yo no sé si Frank Herbert haya leído a Quiroga, pero cuando leí que se llamaba Duncan, Wyoming, inmediatamente recordé a Duncan Idaho, el personaje de Dunas. Ok, gracias, Talamante, por la información. Ah, bueno, calificación de Ramón, no sé por qué no está aquí. Yo sí le pongo un 10, a mí me gustó mucho, aunque mencione que está así como muy descriptiva y que se puede perder. Me gustó mucho el hecho de que, por ejemplo, los personajes, a mí me gusta que sean muy emotivos, y esta parte así como del amor pasional, el amor por el cual se deshace el otro, o sea, es como, pues sí, es llegador, por así decirlo. Y bueno, vivir con esta parte de la culpa, como si fueran el corazón del autor, así de Edgar Allan Poe. Ah, perfecto, Roya. Pues vamos a terminar con tu comentario. Y de hecho, justamente me animo por lo que acabas de decir. La parte romántica, la verdad, a mí también se me hizo bien confuso el cuento, pero esa parte, la verdad, se me hace incluso se me hace muy entendible. Creo que al principio toda la descripción de los personajes y qué es lo que está pasando me pierde, pero me atrapó esas pequeñas 2, 3 páginas cuando estas dos personas van al teatro a ver la película. Sí me resalta mucho esa parte que siempre se tiene la idea, o
o es esta parte donde cuando una persona muere y deja algún legado, o como artista deja algo para la posteridad, que siempre dice, ¿no? A mí, los artistas mucho, ¿no? Yo quiero ser recordado por mis obras, ¿no? Por lo que hice, ¿no? Entonces que tanto el amigo como su esposa vean cada día, o bueno, vayan a ver esta película. Y de hecho lo dice la chica, pero este chavo no lo entiende, que le dice, recuerda que tenemos que ver esto para que no nos olvidemos. Y dice su cuate, no entiendo qué es lo que quiere decir que olvidemos, o sea, qué no debemos de olvidar. Creo que no queda claro qué es lo que no quieren o no olvidar. Para mí se me hace esa parte de la esposa, toda esta parte. Yo creo que sí sentía algo por, por el amigo de su esposo, y esta parte de que vea a su esposo en la película le recuerda de que lo que está haciendo está mal, que no debe de sucumbir ante sus deseos carnales o banales, que quieran decir. Entonces, eso se me hizo muy bonito, la parte de que cada vez sientan más esa culpa, que creo yo que se puede entender esta parte de que ven que su amigo, cada vez que ven la película, los ojos van enfocados más a ellos. Yo digo que es esta parte de que cada vez se está dando cuenta de que se quieren y les cuesta más trabajo negarlo. Por eso al final no, como que ya no pueden con esa culpa y terminan, o bueno, terminan dando el disparo, ¿no? Que también creo que igual lo comentaron, creo que Abraham, que también es raro, ¿no? Que como un revólver, si es que le estás apuntando a la pantalla, al final te termines dando como un tiro tú. Son cuestiones que sí afectan un poco a la narrativa del cuento, pero creo que hay cosas muy rescatables, como eso que comentabas y que también abordo. Esa parte romántica, creo que es lo que se lleva el cuento para mí. Muchas gracias, Roya. Bueno, un romántico. Y Morgan. Sí, te iba a preguntar si crees, ya ves en estas películas donde nos pasan una escena así confusa como esta, de que, ok, estás apuntando a alguien y de repente te estabas apuntando a ti mismo. Era como una psicosis de culpa y o sea, quiero estar con tu esposa, pero no puedo porque Es te que traicioné. imagínate, o sea, este hombre, o sea, como lo describe, o sea, moría por esta mujer, moría. O sea, imagínate estar conviviendo día a día con alguien por quien mueres, o sea, así de amor. Y a mí yo creo que sí que podría ser como una especie como de disociación. Digo, no me ha tocado ver algo así, pero románticamente, pues creo que encaja bastante bien. Yo les iba a preguntar más bien por este tipo de películas que rompen, ¿no? Con esto. Hay un cuento que leímos alguna vez en Ciudad de México que se llama Loop Group. Y yo creo que también rompe con esa, entre lo que es no real y la pantalla del cine. Y bueno, creo que otra, pues ha sido Ringu, ha sido también esta otra película que le dijeron que es la que genera más miedo en el cine, que hasta se me olvidó el nombre porque no se me hace tan buena, ¿qué es la de Ethan Hawke? La de Ethan Hawke. Se llama... ¡Ah! Está bien buena, la de las VHS, ¿no? Siniestro. Siniestro. Siniestro no está bueno, o sea, está regular. Bueno, Está muy buena. A mí me gustó. A mí me encantó. Sí, es cierto, ya encuentro la relación, ya entiendo. Ok, ¿qué películas conocen ustedes que rompan o cuentos que rompan con esta parte de la... Es que, pues es un espejo. Esa de Schwarzenegger, ¿no? Que se sale de la pantalla. La de Last Hero o algo así, ¿no? La del... Ajá. A lo mejor nada que ver con esto, pero me gusta mucho Cinema Paradiso, porque creo que... Bueno, ganó Óscares, o sea, está bien buena porque en realidad, qué bueno que se pegó, porque en realidad, o sea, es el niño obsesionado con el cine, con esta cinematía de tener un proyector y ponerlo ahí, o sea, Cinema Paradiso, este relato me recordó Cinema Paradiso. Pensé que ibas a decir la de la caricaturilla de Chuck Jones, la de
¿cómo se llama? Déjame La ver. caseta fantasma. La caseta fantasma. Ese es el mejor ejemplo. Aquí ya No tenemos a tiene alguien nada más. que A ver, ver. no tiene nada que ver. Ash. ¿Alguien más que quiera comentar algún cuento al que pudiésemos asociar, que nos pudiera recomendar, incluso en Facebook Live? Fíjate que en Kaiki, esta antología de cuentos de terror japonés, viene uno muy bueno que sí voy a recomendar, que se llama el muñón sangrante. Básicamente es una actriz que una persona le dice, oye, vi tu película El Muñón Sangrante. ¿Cuál? Una donde tú eres una mala mujer que le sale un muñón que tiene una cara. Y dice, yo no recuerdo haber visto esa película. Hasta ahí voy a dejarlo. No recuerdo ahorita quién es el autor, pero viene en la antología de Kaiki. Me pareció uno de los 2 mejores cuentos que venían ahí. Y sí, el Aro le debe muchísimo a este autor. No me acuerdo si es Renosuke Akutagawa. No es Edogawa Rampo, porque el de él es el de los espejos, el loco de los cristales. Pero algo así se llama, como el muñón sangrante o la chica del muñón sangrante. Pero ahí viene. Muy recomendable. Luego pongo el texto si les gusta. Ok, sí, la verdad, Abraham, si puedes ahí agregar información, te lo agradeceríamos. Igual a todas las personas de Facebook Live, cualquier información para nosotros es importante e interesante. Bueno, hola Liz, bienvenida. Ok, y te ves post trabajo, así, te ves así como recién salidita del... Sí, se nota. Ok, bueno, yo creo que calificaciones, Morgan. Sacó 8 cerrado. 8 cerrado. Bueno, pues no le fue nada mal, como quiera. Yo creo que nos vamos a tomar unos 5 minutos y regresamos. ¿Ok? Con otra grabación. Bueno, ok. Bye. Nos vemos al ratito, en 5 minutos, chicos, para que se vayan a cenar, tomar unas cervecitas, lo que sea, carne asada.